Muchas gracias por venir. Cuando uno da esta clase de charlas y a veces se prepara y hace el esfuerzo de venir, ver no sé, que la sala está llena, que bueno, no es que uno se pone contento, hay gente para esa parte no, es muy grato. Quiero también agradecer a la invitación. A mí me parece importante que los partidos políticos, las agrupaciones se preocupen por estos temas, se asesoren. En general, cuando alguien ocupa un cargo político no puede saber de todos los temas, naturalmente tiene una formación y entonces necesariamente tiene que asesorarse adecuadamente o con especialistas. A veces me dan la tecla, a veces me preguntan a mí, pero bueno, ya le preguntarán a alguien que entienda mejor del asunto. Bueno, así que les agradezco la invitación. Lamento el tema de la comisión, que bueno, fue un poco ajeno a nosotros, pero por lo menos me parece que se aprovechó el viaje con todas las entrevistas, con todas las charlas, con las discusiones que tuvimos ayer, y bueno, también con esta actividad. Como me presentaron, mi nombre es Dante Zanini, yo soy docente de la Universidad Nacional de Rosario y quería contar un poco sobre, bueno, en realidad había pensado a veces en hacer una presentación. Después decidí orientar un poquito distinto también por las dudas que fui viendo, que me planteaban hoy los periodistas, y mi interés es, además hijo de la madre que me está llamando, porque no siempre es hijo, ¿sí? Bueno, entonces un poco me pareció acortar la presentación que tenía pensado para tratar de interactuar un poco más con ustedes. Eso creo que los va a aliviar en cuanto a escuchar esta otra voz durante mucho tiempo, pero creo que también se va a ajustar un poco a la realidad de cómo está la discusión en la provincia. Muchas veces, no sé, yo he viajado a San Juan en noviembre a hablar de esto y la idea es que, bueno, es un poco diferente el contexto en el que se establecía la discusión, porque por ejemplo no hay una ley en discusión, no había argumentos a favor o en contra que directamente se cayeran con un simple razonamiento. Entonces bueno, un poco hoy formándome me pareció que la idea original que tenía para esto la podía ir transformando, así que esto va a estar un poco desordenado. Yo voy a hablar más en otro sentido, pero estoy dando una excusa para decir que no lo preparé bien, también se puede interpretar así, pero no, la idea es un poco tratar de abrir enseguida las preguntas y demás. De todas maneras, no hace falta que al final de lo que yo diga, si alguien tiene alguna cosa que le preguntar, no altera el hilo natural de lo que estoy diciendo, lo podemos conversar sobre la marcha, ¿sí? Bien, como decían acá, yo estuve en la comisión del CONICET que elaboró un informe sobre la incorporación de tecnología al proceso electoral. Ese título coincide con el título cheque de ley, que está en tratamiento, que dice incorporación de tecnología al proceso electoral. Y bueno, en ese momento yo corrijo un poquito parte de la presentación. En su momento a nosotros nos convocaron del CONICET, es decir, el presidente del CONICET, por un requerimiento del Ministerio del Interior, armó una acción con la informática electrónica, le preguntó al director del instituto a quiénes subían. A mí me recomendaron el Instituto CONICET, que queda en Rosario, y que se llama CIFACIS, es un instituto de informática, y bueno, se armó una comisión de 10 miembros que en la primera reunión los representantes del Ministerio del Interior nos pidieron trabajar en este tema. Corrijo un poquito el tema de la ley nacional, la ley de sanción de diputados, y no la rechazó el Senado, sino que básicamente lo que se dice es decir, frenó el tratamiento diciendo que necesitábamos más tiempo para discutir. Particularmente terminando en 2016, cuando estaba la discusión en el Senado, hubo decenas de especialistas que nos presentamos, invitados a senadores, y el bloque mayoritario del Senado resolvió que era una ley que necesitaba tiempo. El año pasado, año electoral, no es un buen momento para tratar forma electoral, con lo cual no se trató, y además todos sabemos otros tratamientos más relevantes o de mayor impacto directo sobre la sociedad. Y bueno, todavía le queda de vida este año legislativo a la media sanción. Es
decir, una sanción a nivel nacional, que 3 periodos electivos, la última oportunidad tiene oficialismo de que lo voten 37 o más senadores, si no tiene que volver a iniciar el trámite. Todo esto, el freno en el Senado del peronismo fue previo al informe. En la Ministerio del Interior, cuando se reunió con nosotros, nos dijo que estaba un poco motivado por ese freno en el Senado, estaban, como en principio, según ellos, sorprendidos de la gran oposición de la comunidad técnica a los sistemas de voto electrónico. 100 especialistas hablamos en el Senado, 99 estábamos y otros trabajaban cerca del 10%. Entonces, en ese sentido, dijeron, bueno, es mejor, a mí me pareció en ese momento un argumento razonable, intenten hacer un análisis, ayudar a pensar cómo esto se podría implementar de una forma en la que ustedes, que son los que entienden de la tecnología, estén de acuerdo o les parezca que se puede llegar a un sistema razonable. Nosotros trabajamos 4 meses, la verdad que en esto, en total libertad, sin siquiera decir una palabra al Ministerio de cómo iba el informe, creo que lo pudimos terminar tranquilo. También no se hizo público, porque si no íbamos a empezar a recibir presiones y demás. Y cuando estuvo listo, se lo presentamos al representante del Interior, y después de unos 15 días de polémica, se publicaba, no sé si están hablando de eso, pero para nosotros fueron 15 días muy traumáticos, que nos acusaban de muchas cosas. Finalmente el CONICET lo hizo público, y el Ministerio del Interior un poco, ahí me parece que un poco flojo, se desentendió del asunto como diciendo, el CONICET opinó eso, pero nosotros no se lo creemos. Con lo cual, en relaciones públicas uno siempre puede hacer, pero yo tengo toda la documentación que respalda que lo pidió el Ministerio. El mismo informe firmado por el presidente del CONICET dice que lo pidió el Ministerio del Interior. Pero bueno, ahí queda la cosa. Lo que significó eso es que nosotros no cobramos ninguna hora de trabajado por el informe, porque el Ministerio finalmente no hizo efectivo el convenio que está en proceso de firma. Eso es más un detalle. Pero bueno, ese informe nosotros trabajamos 4 meses, tiene algunas consideraciones, algunas cosas que vimos, otras que dejamos afuera. A mí me preguntaban mucho sobre eso. Algunas las dejamos afuera porque el convenio era un convenio de 2 años y pensábamos tratar después del primer informe. Y algunas cosas obviamente siempre eran fuera de un análisis. Pero nosotros decidimos, ¿sí? El requerimiento era analizar la factibilidad de un sistema de voto electrónico que contemple la idea de boleta única. Si la boleta única es una cosa que puede ser en papel, puede ser electrónica, ¿sí? En el sentido de que lo importante de la boleta única, el concepto de boleta única, es un dispositivo que básicamente, lo más entendible y lo más racional es un papel, en el cual está toda la oferta electoral. ¿Sí? En el sistema nacional por el que nosotros votamos, no hay un papel donde esté toda la oferta electoral, sino que hay un papel por cada candidato y cada partido es responsable de que su voto esté en el cuarto oscuro. En una boleta única es el Estado el que te provee a vos de oferta electoral. Algo que en mi opinión es súper razonable que haya igualdad para todos los partidos políticos y que sea el Estado el responsable de distribuir la oferta electoral. Y bueno, pero el Ministerio del Interior lo que quería era que esa forma de elegir candidatos fuera a través de un sistema de voto electrónico, es decir, votando con una computadora. Y acá viene una de las primeras relaciones que tuve que hacer muchas veces. Hay unas personas que, bueno, que tienen cargos, no sé si son provinciales o nacionales, yo no conozco tanto de la realidad política, por eso, por ejemplo, tengo mi opinión sobre las PASO, que es totalmente diferente a la del concejal, pero en eso hablo como ciudadano de a pie, con una realidad de la provincia de Santa Fe, que quizás tiene un contexto político tan diferente, y ninguno viene a escucharme hablar de mi opinión sobre las PASO, que no estoy hablando de eso. Pero en ese sentido del voto electrónico, sí quiero decir que la idea es que partir como que boleta electrónica, este sistema que pertenece a una empresa de capitales nacionales, privada, es un sistema de voto electrónico. No hay ninguna definición en la literatura académica que excluya a un sistema en el que vos emitís tu voto usando una computadora, la excluya de ser un sistema de voto electrónico. ¿Sí? Recordemos que también en general esas boletas vienen con un chip en el cual se graba el voto, con lo cual el voto está grabado electrónicamente
electrónicamente y se lee después, independientemente de que haya otro seguro con un conteo manual eventualmente, se lee con una computadora. El acta de escrutinio, según veo en el proyecto de ley, tanto nacional como local, la genera una computadora, los datos los transmite una computadora y los publica una computadora. En todas las etapas del proceso, desde la emisión hasta la publicación de resultados, hay involucrado un dispositivo electrónico. Creo que ya nos dice que eso es un sistema de voto electrónico. Toda la definición de la literatura científica dice que eso es un sistema de voto electrónico. No van a encontrar ningún artículo aceptado en una conferencia que diga que eso no es voto electrónico. Y por otro lado, quizás tendría que haber empezado por esto, el sistema ese está patentado con una patente que se llama patente de voto electrónico. Con lo cual, no hay absolutamente ningún argumento para decir que no es un sistema de voto electrónico. Hay una historia muy, si no fuera peligrosa, sería divertida de por qué empezaron a ponerle boleta única electrónica. Principalmente es una cuestión, por un lado, de marketing, porque el voto electrónico realmente está siendo abandonado en todo el mundo y tiene muy mala prensa, entonces una necesidad de decir esto no es voto electrónico. Pero un sistema que está patentado como un sistema de voto electrónico lo es. En 2011 y en 2013, que se usó en Salta, se usaba como un sistema de voto electrónico. Las boletas decían boleta de voto electrónico. Los carteles como ese, cuando vos ibas a votar, decían hoy votamos con voto electrónico. El gobernador decía el voto electrónico fue un éxito. ¿Sí? Quizá mentía en la segunda parte, pero no en la primera. Había usado voto electrónico. Y de golpe, en 2015, cuando se quiere implementar el sistema en Buenos Aires, la ley Carta Orgánica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dice que para implementar un sistema de voto electrónico, para incorporar tecnología al momento de la emisión, se requiere una mayoría especial de la legislatura. ¿Sí? La mitad más uno de los miembros, no de los presentes en la sesión. Y se ve que no sé si no estaban esos números para el oficialismo o qué pasó, pero eso se resolvió diciendo, bueno, no, en realidad lo que nosotros queremos hacer no se va a llamar voto electrónico. Entonces, a las boletas le pasaron liquid paper por arriba, la que decía boleta de voto electrónico, le pasaron a llamar boleta única electrónica. Exactamente el mismo sistema, con la misma máquina, con el mismo software, con las mismas boletas que se usó en Salta en 2011 y 2013 y que está patentado como un sistema de voto electrónico, de golpe en 2015 en Ciudad de Buenos Aires pasó a llamarse sistema de boleta única electrónica. ¿Sí? Si alguien se oponía al sistema de voto electrónico de Salta, las mismas consideraciones que hacía aplican a la boleta única electrónica que, como científico, le garantizo que es un sistema de voto electrónico. ¿Sí? Con lo cual, excluir a este sistema que se pretende incorporar ahora de las críticas a un sistema de voto electrónico es algo que no funciona desde el punto de vista de la ciencia, de lo académico e incluso de la propia patente del sistema. En ese sentido, todas las críticas que aplican al sistema de voto electrónico aplican acá para este sistema de boleta que se llama de boleta única electrónica. Eso lo quiero remarcar porque he escuchado que había gente que decía, no, sí, el voto electrónico es malo, pero nosotros no hacemos voto electrónico. ¿Sí? Votás con una computadora, tu voto se graba en una computadora, te lo cuenta en una computadora, el acta lo genera una computadora, la transmite en una computadora y lo sumariza en una computadora. ¿Sí? Si no es voto electrónico, ya no sé qué es voto electrónico. Los sistemas son peores de voto electrónico. Es verdad, los sistemas en los que la misma máquina guarda el voto, no te emite un comprobante y al hacer el ataque vos tocas un botón y te dice el resultado, es verdad, son más peores, vamos a decir, ¿sí? Si me permiten el mal uso del trabajo. Entonces, nosotros elegimos algunas etapas del proceso electoral, las que nos daba el tiempo. No tratamos la autenticación del elector, primero porque si uno va a incorporar tecnología al momento de votar, por favor no se incorpore tecnología al momento de autenticar al elector. Al momento que el elector te presenta el DNI, no se le haga poner la huella en una computadora, porque estás grabando la identidad del elector en una computadora y el voto en otra. Y a veces son la misma, como pasa en Venezuela, y en ese sentido es mucho más sencillo violar el secreto del voto. Nosotros empezamos en la etapa que comienza con la emisión del voto. También por una cuestión que en ese momento la Cámara Electoral estaba haciendo una prueba piloto de uso de identificación biométrica en el norte y justo tratar ese tema en esos meses nos parecía que iba a ser un problema y lo dejamos para el informe siguiente que nunca existe.
Así que nosotros arrancamos con la etapa de emisión del voto. Sí hacemos una salvedad en el informe y decimos, el riesgo que nosotros calculamos para cada etapa es el mínimo. Si vos agregás tecnología en más de una, ese riesgo se puede multiplicar hacia arriba, y si específicamente agregás tecnología para autenticar al votante, te prohibimos, digamos, en cierto sentido, no podemos prohibir nada, por suerte, los que legislan son los legisladores, no te recomendamos que además lo incorpores para emitir el voto, porque le estás dando a las computadoras el poder de identificarte y de generar tu voto. Bueno, hay muchísimas propiedades, evaluamos, ustedes pueden en el informe, yo no lo voy a aburrir con eso, pero es un proceso muy complejo, porque está expuesto a muchísima gente. Todo el mundo usa ese sistema, ¿sí? No es tan común que haya sistemas que los usen tanta gente. Probablemente es el sistema que más se usa, ¿sí? Porque todos votamos. Es el sistema informático más usado por los ciudadanos. Eso hace que esté expuesto a muchos atacantes, por muchas razones. En primer lugar, cuando el atacante interactúa con la computadora, hay que proteger a la computadora porque es muy sencillo atacarla. Con un chicle en el papel que te dan, al tener una impresora térmica, pues ese papel pase por la impresora térmica, se va a calentar y esa máquina, ¿sí? O sea que 4 o 5 personas te pueden anular la elección en un cuerpo. Está expuesto también a ataques informáticos durante el desarrollo del sistema. Uno dice, bueno, pero la máquina no está conectada, ¿sí? Pero el software que está en esa máquina fue generado por un programador. Y ese programador, no sé cuántos programadores tiene acá, pero busca software y su máquina sí está conectada. Con lo cual, con que un atacante pueda entrar al sistema de la empresa que lo fabrica, quizá el programador tiene la mejor intención y piensa que está grabando en el CD un software que no es el que se termina grabando, ¿sí? Incluso el ataque puede ser previo a la generación de lo que se llama la firma digital del software, con lo cual el software va a estar firmado, pero no va a ser el que vos pensaste que estaba ahí, ¿sí? No hay ningún sistema que nosotros podamos construir que no sea vulnerable a atacantes externos, ¿sí? La Agencia de Seguridad de Estados Unidos, que pierde cientos de miles de millones de dólares que no recibe ataques informáticos, los recibe a diario, ¿sí? Si 20 rusos se ponen las pilas, entran a cualquier computadora. ¿Sí? ¿Por qué tanta paranoia? Entonces, ¿por qué vos usás tu celular? ¿Sí? El beneficio que reciben esos 20 hackers rusos por entrar a mi home banking, probablemente me dejen plata, ¿sí? Les lástima y me dejen plata en la cuenta. Sin embargo, el beneficio por alterar el resultado de una elección, ¿sí? Piensen ustedes, son un fondo buitre, ¿sí? Y el Estado te debe 20.000 millones de dólares o no, dependiendo de la interpretación que se haga de la deuda que se tiene, ¿sí? Dependiendo del resultado de la elección, al año siguiente te van a pagar todo con intereses y un pedido de disculpas, o no te van a pagar nada. Invertir 20, 30 millones de dólares en provocar, incluso ni siquiera alterar el resultado, en provocar un sabotaje sobre la elección, no es mucha plata y lo recuperas la inversión con creces. Es decir, el sistema electoral tiene atacantes que reciben mucho beneficio por atacarlo, que no es el caso muchas veces de los individuos, de que me hackeen el celular, ¿sí? Es decir, para obtener beneficio hay que hackear sistemas más grandes que en general están más protegidos, que no quiere decir que no sea. Hay una cosa acá que es muy importante, que es que los sistemas de voto electrónico tienen requerimientos únicos, ¿sí? Únicos en los sistemas de informática. Es decir, la informática se aplica a todo. Por suerte, tenemos mucho trabajo, ¿no, compañera? Bien. Vos estudiás informática, yo no sé por qué no hay tanta gente de informática, vos estudiás informática y enseguida conseguís trabajo, porque todo se resuelve con computadoras. Y uno dice, bueno, otro de los argumentos escuchados, yo uso home banking. En el home banking yo le transfiero plata al compañero, ¿sí? El compañero le transfirió a Diego Ceballos en noviembre de 2015 para que no cobre el penal afuera del área. Y votar es transferir uno a un candidato, sería parecido, ¿no? Entonces la analogía con el home banking surge naturalmente en las personas.
Sin embargo, hay una diferencia enorme que tienen los sistemas electorales y que hace que sea único el requerimiento que estamos pidiendo. ¿Por qué? Cuando hacemos home banking, no hay forma de hacer una transferencia sin que se sepa quién la hace. Y cuando vos haces la transferencia, el banco te da un recibo que vos te llevas a tu casa y que sirve como prueba de que vos transferiste esa plata. Y si, por ejemplo, tu saldo te aparece restándole el doble de esa plata, vos podés ir al banco y decir, mira, yo ahora tengo el recibo, yo transferí 100 y me descontaron 200. ¿Sí? Podés hacer un reclamo y lo más probable es que lo termines ganando. En un sistema de voto no se puede emitir un comprobante que diga a quién votaste y que vos te lleves a tu casa para futuros reclamos. Es decir, por un lado vos necesitas mantener el secreto de la operación, que no se sepa quién la hizo y que el que la hizo no se lleve absolutamente ningún comprobante de eso. Y por otro lado vos necesitas garantizar que el sistema demuestre que está funcionando bien, para que todos estemos convencidos de que está funcionando bien. ¿Sí? Entonces, esa imposibilidad esa tensión que existe entre mantener el secreto de la operación y garantizar que la operación realmente se concreta, es único. No se le pide al banco, no se le pide a la tarjeta de crédito, no se le pide al Facebook, no le pide nada. Cualquiera de los otros sistemas que ustedes usan están identificados, ya pusieron su usuario, pusieron su clave y tienen un recibo que les garantiza que después pueden reclamar. Con el voto, vos decís, no, yo voté a Juan y en esta mesa no le voto a Juan. ¿Qué pasa con el sistema tradicional? Y con el electrónico también, ¿no? No podés hacer nada. No podés ir a decir yo voté a Juan y no hay ningún voto para Juan. Salvo que haya cientos de miles de personas que hagan eso, bueno, acá serían miles en el contexto de usuario. No va a ser creíble porque vos no tenés ninguna evidencia de eso. Con lo cual, el sistema tiene que ser lo más transparente posible para el usuario. Es decir, hay que garantizar al usuario que su voto es secreto y que se va a contar. ¿Y cuál es la forma de hacer eso? Que el sistema sea lo más simple posible para que el usuario entienda que efectivamente su voto se va a contar. Y de esa manera el sistema más simple posible es el que menos conocimiento requiere del usuario para convencerlo de que funcione. ¿Sí? Interactuar emitiendo su voto con unas 7 u 8 computadoras, que son la cantidad de procesadores que hay en una máquina de voto electrónico, de mínima, no es quizá la mejor solución respecto a eso. ¿Sí? Por eso, votar no es lo mismo para nada que usar home banking. ¿Sí? Y son requerimientos únicos. ¿Está? Bien, nosotros identificamos riesgos y conflictos por frase con colores significativos y que uno ya tiene incorporado de la vida cotidiana. Yo podría pensar en un semáforo, ¿sí? Aunque hay un colorcito más. Que básicamente hicimos un estudio de la bibliografía que hay dando vueltas, de las experiencias en el mundo, de las experiencias en el país, ¿sí? Y ponderamos riesgos de alterar el resultado de la elección, de violar el secreto del voto, por lo tanto favorecer la coacción de los electores, ¿sí? Y fuimos identificando cada etapa con un determinado color. ¿Estamos? En ese sentido, las conclusiones a las que llegamos es que cuando uno quiere incorporar tecnología al momento de emitir los votos, ¿sí? Introduce un alto riesgo de comprometer los principios fundamentales del voto, ¿sí? Y de alterar de forma indetectable el resultado de la elección. Básicamente, de violar la Constitución, de no garantizar que el voto sea secreto, que sea íntegro y, bueno, la integridad significa que después se va a alterar el resultado. Estamos en ese sentido, son las conclusiones un poco a las que arribamos. Otra cosa que quería comentar respecto del secreto, ¿no? El voto es secreto, yo lo comentaba hoy, pasa que a veces me repito tanto que digo, bueno, entonces ya lo dije, pero claro, no se lo dije a ustedes. Es como tener que dar 8 veces la misma clase. El voto es, el voto es secreto desde 1912, ¿sí? Fue una necesidad que sea secreto, porque efectivamente se demostraba que la gente no votaba libremente, ¿sí? Hay un patrón de estancia en Buenos Aires que criticaba la ley Peña porque decía, yo ya no le puedo decir a mis patrones, a mis peones cómo votar bien, y ellos no saben qué es lo que les conviene. Ese patrón es el bisabuelo del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. De todas maneras, uno no paga por la herencia, yo no lo quiero relacionar porque realmente uno a veces tiene la familia que tiene. Algunos tenemos mamás que nos cuidan mucho y otros.
En ese sentido, el voto es secreto para garantizar que el votante vote en libertad. El voto secreto es lo único que te garantiza que vos puedas votar libremente. Pero una característica que tiene el voto secreto, que a veces uno no piensa mucho, es que el voto tiene que ser secreto, aun aunque vos intentes revelarlo. ¿Está? O sea, aun aunque vos intentes revelar por quién votaste, el sistema no te lo tiene que permitir. ¿Por qué? No es que uno va a andar tratando de decir lo que votó y de demostrarlo. Hay gente que sí, que lo intenta hacer, pero principalmente porque alguien te puede, si esa posibilidad existe, alguien te va a obligar a hacerlo. Entonces, aún con tu colaboración, nadie puede saber por quién votaste. Que básicamente significa, yo te doy 100 pesos y me votas, bárbaro, yo voto en Santa Fe. A mí me dan una boleta única, entro a un lugar resguardadito, un box cerrado, me ven la cabeza, digamos, ¿no? Que puedo andar sacando fotos y cosas así, hago una marca en un candidato, pliego la boleta y la meto en la urna. ¿Sí? No hay sobre firmado por fiscales, ¿sí? No hay marquitas en la boleta, el único que firma es el presidente de Messi, ¿sí? Y salgo y me dicen, che, ¿votaste bien, no? ¿Me votaste a mí? Sí. Camino una cuadra, me agarra el otro partido y me dice, che, ¿me votaste a mí, no? Sí. No hay forma ni de que yo le pueda demostrar ni que él me exija que yo le demuestre que lo voté. ¿Está? Ahora, con el voto electrónico está demostrado, y hubo presentaciones, diputados, en lo cual, por ejemplo, teniendo un celular, yo tengo bolsillos. Acá en el bolsillo de la camisa, yo salgo y le puedo mostrar en el celular el contenido del chip al que me pidió que él lo vote. ¿Sí? Efectivamente, hay también otros problemas con los sistemas tradicionales de papel. Por ejemplo, el voto en cadena, que también se puede usar con voto electrónico. ¿Sí? Porque el primero que votó se lleva la boleta y mete una de las que le dieron para la demostración, y con esa primera boleta puede empezar a tratar de generar un voto en cadena. Porque esa primera boleta es válida y después se van generando votos válidos. Es decir, hay un problema que es voto en cadena, que es la compra de votos, y uno dice, el sistema no está funcionando. Con el sistema de papel, que en cada mesa necesitan un ejército de tramposos para hacer resultados de la elección. Con el voto electrónico necesitas 2 o 3 programadores que alteren el software de la votación antes de la votación. Señor. Está garantizado. Nadie dice que hubo fraude. Lo que nosotros decimos es que es más sencillo realizar un fraude cuando la verdadera autoridad el día de la elección, ¿quién es la verdadera autoridad el día de la elección? El presidente de defensa, que puede meter preso a gente. Las fuerzas del orden están bajo su mando, ¿sí? Ese día el presidente de mesa, con los sistemas tradicionales, tiene y ejerce esa autoridad. Y entonces, si vos querés hacer un fraude, y bueno, es difícil. Tendrían que completarse cuántos presidentes de mesa que se eligen al azar, que no son afiliados a partidos políticos, ¿sí? Me han contado de alguna situación donde eso no se dio, pero en general se puede garantizar fácilmente. Y ahora estamos hablando de que para hacer fraude vos necesitas comprar a gente que ni siquiera conoces, el presidente de mesa no se va a dar cuenta, no está capacitado para entender en 15 millones de líneas de programa que hay algo que altera el resultado de la elección. Entonces, es más sencillo, no quiere decir que haya fraude usando el voto electrónico, pero lo facilita. Entonces, ¿para qué vamos a reformar un sistema en el cual vamos a facilitar el clientelismo, facilitar la compra de votos y facilitar el fraude? ¿Sí? En principio parece, desde el punto de vista técnico, totalmente contraintuitivo. ¿Sí? Bueno, ese es el dibujito que después en general pusimos. Yo no lo voy a aburrir con todo esto porque prefiero que acá hay una forma de voto, pero yo prefiero que ustedes planteen situaciones de esto. Lo que pasa es que en este dibujito de las etapas nosotros pintamos de otro color algunas etapas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dijimos, ¿cuál es el problema de la misión? Es secreto. ¿Hay alguna otra etapa que tenga que ser totalmente secreta, de la que no tenga registro? Cuando uno cuenta, todo lo contrario, es la etapa más pública que puede haber. ¿Sí? Y lo único que hay que hacer es tratar de volcar los votos en un acta. ¿Sí? O sea, hay que organizar la información
una donde los votos ya son anónimos, ya son todos iguales. Estoy pensando en un sistema papel, ¿no? Por lo tanto, en las otras etapas no vienen esos requerimientos inusuales. Es difícil, hay que garantizar la transparencia, la democracia, hay que proteger de ataques, por supuesto. Pero criteriosamente se puede implementar tecnología que ayude, ¿sí? Nuestras recomendaciones son, para la gente que quiere incorporar tecnología a los procesos electorales, empezar, en el corto plazo, por las más riesgosas. Lo que haría cualquiera son de sentido común. Vos ves este dibujo y decís, quiero incorporar tecnología, ¿por dónde empiezo? Empezar de atrás para adelante, ¿sí? Empecé incorporando tecnología en el procesamiento de resultados. Eso más o menos ya está resuelto, porque en general siempre hay un centro de cómputo que está computarizado. En la comunicación de resultados, hoy tenemos un camión que lleva telegramas a un centro de correo que nadie sabe dónde queda, y en Buenos Aires hubo todo esto, ¿no? Se cargaba primero uno, después otro. ¿Cuál es el problema siempre de esto? La transparencia de una elección viene dada porque está distribuida. Es decir, hay muchas autoridades, por ejemplo, el presidente de mesa. Lo que puede hacer es transmitir desde la escuela. Entonces, si vos querés priorizar unos telegramas sobre otro, tenés que comprar a todos los directores de escuela, en lugar de a un empleado del correo. Entonces, en Santa Fe, por ejemplo, se transmite desde la escuela. Y ahora, con un nuevo sistema que desde la universidad ayudamos a desarrollar, en las dos últimas etapas, las dos etapas que están de amarillo, los resultados de la mesa se cargan en una tablet, se imprime el acta y se transmite digitalmente para acelerar esos tiempos. El sistema funcionó bien y después, si hay un ratito, se los puedo comentar o se los comento después a los que invitan para pasar las referencias en un sistema que evaluaron como el y algunas otras y fue muy positivo, generó telegramas y actas que eran súper legibles, que los partidos políticos tenían los resultados enseguida y que fueron cargadas casi sin errores porque no había nadie que las cargue. Se transmitían y se cargaban de forma automática. Para contar los votos también hay sistemas que utilizan escáner ópticos. El sistema de Corea del Sur te arma las pilitas, te mira las marcas de la boleta y te arma las pilitas y después vos las contás, ¿sí? Hay mucha tecnología que se puede incorporar para el sistema de conteo, siempre teniendo en cuenta que es mejor que todos los votos en algún momento los cuenten las personas, ¿sí? Compañero. La capacitación de los fiscales. En un contexto de voto electrónico, mira, los fiscales, como bien dicen muchos de los oficialistas que propician el voto electrónico, oficialistas a nivel nacional, quiero decir, termina siendo prácticamente irrelevante. Es decir, no podés darte cuenta que esa es la computadora que tiene que ser, que nadie en el camino le agregó o le sacó hardware. Las computadoras en general tienen puertos USB, puertos de red. Vos las podés, alguien en el transcurso del camino las puede abrir, alterarlas. O sea que básicamente el fiscal termina siendo, si querés, alguien que mira cómo pasa. Y esto pasó en Salta, por ejemplo, en la mesa donde votaba el gobernador en el 2013, la máquina no andaba. ¿Qué hace el presidente de mesa si faltan votos? ¿Qué hace si la urna no está vacía? Si la urna tiene un doble fondo. Puede resolver ese problema, porque entiende que la urna no está vacía, que busca otra, que faltan votos, los repone. Y la computadora no anda, ¿qué hace el presidente de mesa? Llama a un técnico de una empresa privada, que posiblemente, pobre chico, estaba cobrando 500 pesos por estar ahí, que no está capacitado como autoridad comicial, que nadie del Estado lo designó, sino que lo designó una empresa privada. Se fue a una camionetita y trajo un nuevo software de votación. Dijo, decidí que falla. Hay un video respecto de eso, ¿no? Justo había cámara porque era la mesa que votaba el gobernador. Y reemplazó el software de votación por otro. Y la presidenta de mesa miraba. No podía hacer otra cosa. ¿Cómo podía saber que la firma digital de ese nuevo CD coincidía con la otra? Primero había que haberle dado una computadora independiente donde estuviera esa nueva firma digital, ¿sí? Es decir, termina siendo tan complejo que básicamente vos le quitas la autoridad que la debe tener, volvés 50% inútil el trabajo de los fiscales, eliminás una parte de la fiscalización, pero ojo, no es que la delegás en un ser supremo, todopoderoso y benevolente. La delegás en programadores de una empresa. Las computadoras no hacen las cosas que quieren, las computadoras hacen lo que les dice el programador que haga. Entonces, toda la autoridad que pierde el Estado, el votante, el presidente de mesa,
está delegada en programadores de una empresa. ¿Sí? Pensemos si eso es lo que queremos para nuestro sistema democrático. Y yo ya estoy terminando, lo dejo esto justamente para que quede claro y pasamos a conversar. Allá el compañero. Sí, sí. Sí, una consulta. Bueno, dale. Para garantizar la velocidad de emisión del sufragio, no sería, Para garantizar, perdón. para validar el secreto del voto, ¿no sería conveniente o no se aplica el mismo criterio que se usa para emitir las criptomonedas, por ejemplo? Bien. El problema acá, por un lado, es hay una tecnología que hoy está muy de moda, que se llama blockchain, que es con lo que se emite la criptomoneda, y que parece que resuelve mucho más problemas de lo que resuelve. En principio te diría no, y también depende de quién implemente la blockchain, cómo la implemente y de qué sistema de generador de números aleatorios utilice, porque si no está probado puede estar generando números que parecen aleatorios pero no lo son. De todas maneras, hay una cuestión respecto de esto del secreto. El secreto del voto, complemento la definición que ya estaba complementada que di antes, no solamente tiene que existir, sino que tiene que ser evidente para el votante. ¿Por qué? Porque aún aunque existiera el sistema perfecto, aún aunque hubiera una implementación perfecta de blockchain que estuviera validada tiene que estar generada por 20 expertos y validada por otros 20, en Argentina no hay 5, aún aunque eso sucediera, ¿sí? Yo, que hice parte del sistema, me acerco a alguien y le digo, che, la compu, tenés cuidado, vos que sos empleado público porque están sabiendo por quién votás, ¿sí? Y vos estás expuesto. ¿Por qué? Porque tenés a alguien que te dijo que te garantiza el secreto y me tenés a mí que te digo que no. ¿A quién le crees? Mira, no estoy seguro, por la duda no me voy a arriesgar a perder mi trabajo. ¿Está? Puede uno decir que es una fantasía lo que estoy diciendo, pero pasó en uno de los países a los que nos queremos parecer usando voto electrónico, es decir, a Venezuela, ¿sí? Que es uno de los 3 países en el mundo que utiliza voto electrónico como padrón completo. Solamente lo usan Venezuela, India y Brasil, a padrón completo. No hay otros 3 que lo usan parcialmente, que son Estados Unidos, Bélgica y creo que Finlandia, no me acuerdo, Finlandia no. Hay otros que no me acuerdo. ¿Cómo? Irlanda, parecida. Pero bueno, en cualquier caso, son otros 3. Y en Venezuela el presidente dijo al otro día en un referéndum que ya tenía identificado los 900.000 empleados públicos que habían votado mal y que iba a haber una cura en el Estado. ¿Los tenía? ¿No los tenía? La verdad es que no lo sabemos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se había votado con una computadora. La persona que iba a votar no estaba segura, porque no sabe que el blockchain está bien implementado, no lo puede certificar, y si alguien con suficiente autoridad le dice que la computadora graba los votos, es suficiente para que él no vote libremente. Es decir, la sola sospecha de que el sistema está mal implementado te restringe tu libertad al momento de votar. Y con esto quiero hacer una aclaración cortita que dije hoy también. Las computadoras se usan para muchas cosas, ¿sí? Se utilizan, por ejemplo, en salud. Aquí hice hoy una analogía con el marcapaso. Hay personas a las que le ponemos un marcapaso que tiene un software y que se actualiza por Wi-Fi. Viene el médico y le dice, quédate quietito que te actualiza el marcapaso, ¿sí? Si alguien te hackea el marcapaso, te secuestra y te hace hacer lo que quiere. Porque te dice, anda, dame toda tu plata o asesina tal, porque si no te bajo el marcapaso. ¿Por qué arriesgamos a esa persona a meterle ese marcapaso que a priori puede ser candidato? ¿Cuál es la alternativa? Que se muera. Exactamente. Tenemos una propuesta donde no hay otra más que ponerle el marcapaso y rogar que nadie lo hackee. Por supuesto que está desarrollado de la mejor manera posible. Pero se sabe que si alguien se pone suficientemente las pilas, con la suficiente recurso económico y capacidad técnica, te lo va a hackear. Pero no queda otra. Sin marcapaso esa persona se muere y lo usamos. Hay veces en que no podemos evitar usar la tecnología. La pregunta es, ¿tenemos un sistema electoral alternativo que funcione igual o mejor que el voto electrónico? Miremos los países desarrollados, miremos
otras provincias. Miremos quizás la provincia de ustedes, porque yo he escuchado que no funciona tan mal el sistema electoral, que los problemas que tiene son problemas de la forma en la que se vota y no de la concreción de ese sistema. Es decir, a mí me parece que el mismo día hacer una persona, hacer un sistema de tacha y un sistema de preferencia, lo está reconfundiendo. Primero tiene que pensar a quién no quiere, después tiene que pensar a quién quiere. Bueno, pero eso no se soluciona con voto electrónico. También va a tener que usar tachas y preferencias con voto electrónico. Entonces, no es, los problemas del sistema no vienen por que uno use un papel. Vienen porque a lo mejor no nos gusta el sistema de tachas y preferencias. Entonces, estamos comprando un espejito de color que no lo resuelve. Decían que el voto electrónico resuelve las colectoras. En Neuquén hay voto electrónico con colectoras. Es decir, la computadora no la puede programar para que tenga colectoras o para que no. Es una decisión política que tenga o no tenga colectoras, que haya o no haya paso, que haya o no haya tachas y preferencias. ¿Sí? En ese sentido, aún aunque la tecnología sea de ultra avanzada, esté bien implementada, sin errores, sin vulnerabilidades y auditada suficientemente, la sola sospecha, sí, o sea, lo que pasa con estas cosas es que cuando lo incorporamos, somos todos buenos, somos todos santos, y ya pasaron tantos años de democracia que a lo mejor nos olvidamos lo que nos costó. Entonces nos empezamos a relajar y a ceder derechos, digamos, soberanía. Y hay que tener cuidado porque el próximo presidente, vamos a pensar que el de ahora es un angelito que de ninguna manera va a querer hacer algo, pero si nosotros le damos una ley electoral que habilita implementar un sistema que potencialmente puede ser fraudulento, bueno, el de ahora es un ángel, después de ser presidente lo nombran papa, ¿está? Y el próximo, y si cambia la reglamentación de la ley, la siguiente elección va a ser elegido, y la siguiente también, y la siguiente también. ¿Y cómo generamos una mayoría para volver a cambiar la ley? Hay que tener mucho cuidado con las leyes electorales, y no tienen que hacerse pensando en que el gobierno es nuestro amigo. Al revés, el día que votamos, el único día en que ellos se sientan y nosotros participamos, ¿sí? Perdón, el compañero de atrás quería hacer una pregunta después. Si hablas fuerte, creo que no. Sí. Mirá, bueno, te diría que a grandes rasgos estoy de acuerdo si el voto, en contra del voto totalmente electrónico. Me parece que casi todas las objeciones que hay es cuando no tenés posibilidad de auditoría, ¿no? Digamos, hay una parte del sistema, hay una parte que actualmente que es electrónica, o sea, llegan todos los papeles, entran en una computadora y esa los contabiliza y presenta los resultados generales. Buena parte de las objeciones que tenemos con respecto a un programador las podemos tener en esa etapa. Sí. No la tenemos básicamente porque a pesar de todo esa etapa es auditable. O sea, uno puede agarrar boleta, telegrama por telegrama y empezar a compatibilizar. Los partidos ya tienen el resultado, solo lo tienen que contabilizar y ver. En general los telegramas se escanean, se ponen en internet, cada presidente de mesa o fiscal puede verificar si eso fue correcto. La etapa del voto directo, yo entiendo que sí también, si el voto fuera electrónico totalmente, sería una cosa. Una generación de una boleta asistida por computadora me parece que tiene una diferencia. Es, emite un ticket, de hecho acá hace 15 años más o menos votamos por un sistema parecido, en el que vos elegías en la pantalla táctil, salía una tirita que no la veías, o sea la impresora no la tocabas, la boleta salía del otro lado del vidrio, si estabas de acuerdo apretabas OK y caía en una urna, que de hecho en la urna se veían todas las boletas que habían caído. Probablemente el primero y el segundo iban en cana porque el que venía después veía que lo que habían votado, pero digamos que esas cosas son perfectas. Era la confirmación del voto, pero no se venía en esa boleta. había un borde no es vos deberías ver el papel de cada uno, pero bueno. el tema Una foto, días un ticket, una urna, pero la confirmación del voto no era un solo voto. Sí, la máquina era diferente también, después se contaban los papelitos. se verificaba. Yo lo que veo que ahí, digamos, ahí está bien, la máquina hace un cálculo electrónico, todo lo que vos quieras, pero hay posibilidades reales de hacer la confirmación. De hecho, acá se hicieron creo que 4 mesas y dieron exacto, no hubo ninguna diferencia. Y nadie objetó eso, digamos, porque todo después, cuando terminaron el acto del comicio, se sacaron las boletas, se verificaron que dieron el mismo resultado. La cara no es la que votante, pero la foto de uno, ese voto iba a vos. Esa vos.
yo votaba A, podía imprimir un ticket que dijera B. Decía fulanito. Y después cuando diera el resultado podía haberlo contado para B, porque vos no veías el papel. De todas maneras los sistemas que proponen ahora vos ves el Sí, papel. bueno, pero la máquina va a entregar un resultado de contabilización que era compatible con los papeles que estaban ahí dentro. Pero no necesariamente compatible con lo que votó la gente. Es decir, yo, Es que la gente no era el papel previamente. en ese momento vos me estás diciendo que no. De todas maneras estamos frente a un sistema que propone que sí vos ves el papel, con lo cual no hay problema. Vos entrabas y estaban las fotos de María, tocabas el A ver, pero vos- y el presidente se llama. Vamos a asumir que vos veías el papel porque los sistemas actuales que se proponen vos ves el papel, con lo cual eso... Vos ves el papel, es más, el papel sale, lo metés en un sobre y lo tenés en el laburo. Tengo entendido que sí. Así es, mira. Incluso se votó con el tema del chip, que el tema del chip, escuché que hay una alternativa que es que en vez de un chip que sí elegible el IFR a un metro más o menos, hay una alternativa que es que en vez de eso imprima un código QR, se mete adentro y después en la contabilización asistida se muestra el código QR en una pantalla y va contabilizando mientras los fiscales ven que es lo que está contabilizando. O sea, yo a lo que me refiero es que entiendo perfectamente la duda de que la computadora establezca su propio cálculo. Ahora, si la computadora me está asistiendo, o sea, supongamos que fuéramos fiscales comunes y silvestres, en vez de tener un pizarrón, ¿no? Tuviéramos una notebook y digo, che, tanto para uno, tanto para el otro, y los demás pueden ir con su propia computadora o papel y ir verificando. Y cuando cierran a todos los números, no hay ninguna posibilidad de fraude. Bien. La parte del conteo, coincido. Cuando, por ejemplo, uno en lugar de ir anotando en un pizarrón, podría ir diciendo un voto para Juan, lo lee una persona. Sí, el presidente Messi. Y dice voto Juan, ¿sí? Que es lo que decíamos acá. En la parte del escrutinio en mesa, cuando los votos están en papel y son legibles por una persona, no es un riesgo muy grande porque, como decimos, es un acto público y no hay ningún secreto que sostener. Cuando vos hablas de imprimir un voto, ¿sí? Hay, bueno, muchísimos estudios que identifican posibles ataques, primero principalmente sobre el secreto, por supuesto, es lo que más se compromete, pero también sobre la integridad. Y también sobre la verdadera oferta electoral. Yo te cuento algunos, ¿sí? En el proyecto de ley nacional se dice que los candidatos que te aparezcan en la pantalla tienen que aparecer lo que se dice en forma aleatoria, o sea, todo mezclado y al votante siguiente todo mezclado para que no te aparezca siempre el primero. Ahora, distinguir, eso le da a la máquina la posibilidad de presentarte a los candidatos de determinada forma. ¿Qué pasa si la máquina no te los presenta a todos? ¿Cuántas personas saben quiénes son los candidatos antes de votar? ¿Sí? Bien. Eso, es decir, el robo de boletas se puede sofisticar y puede no dejar rastro. Es decir, un fiscal dice, me falta boleta. Votante siguiente, me falta boleta. Votante siguiente, me falta boleta. Es claro lo que está pasando. Un segundito. En el robo de boletas electrónicos, lo que pasa es lo siguiente, ¿no? Te presenta todo menos el candidato de la concertación política. ¿Se llama el partido? Bien. ¿Qué pasa? Vos decís, presidente de mesa no me está mostrando todos los candidatos. A ver, va a verificar, pero la máquina lo hace cada tantas veces. Entonces a la vez siguiente te lo muestra todo. No, señor, que se equivocó, vote tranquilo. Viejito, jubilado. Dice, yo quiero votar a la concertación política. ¿Sí? Va y el candidato no aparece o aparece en la segunda pantalla, porque siempre la computadora elige mostrártelo en la segunda pantalla, no elige bien eso de mezclarlo. Y está ahí medio asustado con la computadora y dice, bueno, ya está, voto para otro, no importa. ¿Sí? En ese caso, el que diseñó el sistema tramposo ganó un poroto. En el caso de que el votante se dio cuenta, nada, a la vez siguiente aparecieron todos. Entonces es indetectable que la computadora está haciendo fraude. Y te digo, meter esa trampa en una de las 7 computadoras dentro de las 17 millones de líneas de programa que tienen estos sistemas es indetectable por una auditoría de 4, 6 meses, un año o a lo mejor 20 años. Esa es la oferta electoral, te la puedes sesgar. También hay formas de identificar, cuando vos imprimís el voto ahí mismo, hay formas de codificar el número de orden del voto. Por ejemplo, incluso con el QR. El QR en general tiene los datos de quién votaste, pero tiene un campo más que es un número que en general ellos dicen que es aleatorio,
que básicamente hace que cuando vos pases 2 veces por el lector, diga, no, este ya lo conté, porque si no, como empezás a hacer trampa y pasás siempre el mismo por el lector. Dicen, no, porque si el presidente de mesa está solo, hace trampa. Con el sistema electrónico también puede hacer trampa si el presidente está solo. Se puede a las 5 de la tarde ponerse a votar por los que no vinieron y después contar los votos que se le cantan de todos los que tienen demás. No hay forma de evitar el fraude con el presidente de mesa solo, ni que sea electrónico ni que no. Es decir, y con el voto electrónico que se puede hacer es, ¿vieron la firmita del fiscal en el sobre? Bueno, se puede hacer con algunos puntitos en determinadas letras, que cuando el fiscal está mirando, dice, ah, este es el voto cuarto, que venía José, que yo le prometí a Zapatero. Muy bien, José. La A aparece con una marquita, una rayita que parece un error de impresión. ¿Está? Pero que vos sabés cuál es. Que en el actual sistema ocurre, pero entonces estamos invirtiendo fortunas, perdiendo garantía de secreto, facilitando el fraude, comprando poca gente, manteniendo los problemas que ya teníamos. Si estamos pagando 10 veces más por algo que ya tenemos. No es que no lo hayamos hecho muchas veces, pero capaz que no es, que en mi opinión no es una buena situación. Eso es lo que te quiero decir. Es verdad, si vamos a hacer voto electrónico y no queda otra, que emita un comprobante, que se cuenten manualmente los comprobantes, y bueno, es menos peligroso, pero los mismos problemas que había antes siguen estando. Había una compañera que quería hacer una pregunta. No, yo tenía la duda, en realidad se me había ocurrido, que quizás esto de si faltan boletas o no faltan boletas se solucionaría con que haya una pancarta donde te diga todas las personas que van a votar, todos los estamentos, y que esté fija, y que vos sepas que todas esas personas las vas a encontrar en la máquina, digamos. ¿En serio la gente va a mirar esa pancarta antes de ir a votar? No, ahí adentro de... Bien. ¿Y alguien va a verificar eso? Es decir, alguien va y mira, incluso ahora mira que estén todas las boletas. Yo lo veo poco factible. Yo te propongo una solución distinta. Que a vos, el presidente de mesa, te dé un papel a donde están todos. Y que sean todos iguales y que los partidos, antes de iniciar el acto electoral, digan, ah, sí, están todos estos votos y estamos todos. Continuemos. El presidente de mesa a las 8 de la mañana recibe la pancarta y el coso, y él verifica que en el talonario de boletas únicas que le dieron estén todos. Porque hay estudios sobre eso. El votante, uno esperaría que denuncie si no están todas las boletas. Hay algunos que denuncian que no están todas las boletas. Hay otros que justo iban a votar a otro y se ponen contentos que no estén todas las boletas. Hay alguien que se robó la boleta, ¿no? Es decir, uno asume el votante honesto, pero también el sistema tiene que soportar votantes deshonestos. Y con el voto electrónico, incluso un votante deshonesto, dijimos, un chicle en la compu, la máquina otra cosa, ¿sí? No me apareció el candidato, que bueno, mejor que no siga apareciendo, ¿sí? Es decir, y te digo, frente a personas que tienen dificultades con los dispositivos tecnológicos, y eso está estudiado, no hay un estudio científico en Estados Unidos que estaba esta posibilidad de verificar el voto, y el 56% de la gente que votaba no verificaba el voto. Entonces puedes decir, bueno, si los votantes son tontos, yo no puedo. Pero si tengo un sistema en el cual no es necesario verificar el voto, porque es evidente, porque lo estoy viendo, a la cruz que yo hice o a la tacha que hice, ¿para qué voy a poner un sistema en el que potencialmente el 56% de los votantes no lo va a verificar? Por lo tanto, si grabo una cosa en el chip y otra en el papel, abro la posibilidad de hacer fraude. Las diferencias en los conteos, en general las auditorías que se hacen después, permiten hasta 4 votos por mesa de diferencia. Con lo cual, si yo cambio 4 votos por mesa, pero todo para el mismo lado, 2% de la elección te lo robé. 12 gobernadores serían otros gobernadores. El presidente podría ser otro presidente. Si el oficialismo hubiese tenido el sistema anterior, hubiera tenido la posibilidad de hacer ese fraude. Había otra compañera atrás del que quiere preguntar ahora, que quería hacer una pregunta. ¿Puede ser? No. Entonces el compañero de Celeste estaba... vos contaste que ¿Ahí? hay ¿Con el orden? Sí, cómo no. ¿Crees que...? Porque me voy a perder, porque además que Matías Monzo. además conoce, es mucho más personal. Sí, no sé si conocen los nombres de todo el mundo, pero contaste que en países, en otros países como Corea, lo que hay es en el escrutinio, durante el escrutinio,
hay sistemas informáticos atrás del escrutinio para agilizar un poco. En la última elección, creo que por el tema de las pagas, por el balotaje y todo, estaban todos los diarios que era muy lento el sistema de conteo manual y que hacía falta poner un voto electrónico. Entonces, para que la edición del voto sea en papel, ¿en qué otros países, además de Corea, funcionó el conteo o el escrutinio en forma electrónica? ¿Y mediante qué sistema? Bien. A ver, en verdad que hay gente que quiere que el escrutinio sea rápido y uno dice, bueno, qué sé yo, si todos son dominantes, siempre y cuando no estén afectados las otras características que sí están en la Constitución, porque rápido no está en la Constitución, uno dice, bueno, qué sé yo, tampoco nos vamos a estar flagelando cuando podemos hacer las cosas de otra manera. Me acuerdo un especialista en estas cosas, que es de la Universidad de Córdoba, que también participó de la confección del informe, decía, cuando a mí me dijeron que esta boleta tenía un chip, yo no supe entender por qué, y me dijeron, es para leerla más rápido, ¿sí? Dice, pero no es necesario un chip. Hoy los reconocedores de marcas, ¿sí? Es decir, si vos ponés la boleta frente a una cámara, te digo, cámara de celular Nokia 1100, ¿sí? Hay un software que te reconoce en qué puntos hay hechas marcas. Más en un voto que son todos iguales, que hay 20 lugares posibles donde vos podés poner una marca, o 40, o 100, o 2000, no hay problema, ¿sí? Es decir, desarrollar un software de reconocimiento de imágenes que lo ayude al presidente de mesa al momento de conteo a identificar a dónde hay marcas, básicamente que vos lo pases, lo pongas en un escanercito, lo pases por el voto y te diga, este votante hizo esto. Y vos lo veas al voto y digas, sí, confirmo. Eso tiene una precisión superior a la humana en reconocimiento de marca. ¿Sí? Es decir, se puso una persona a reconocer las marcas de una boleta y se puso a este software y reconocieron mejor el software. No importa, porque el software puede estar adulterado no podés evitar nunca el control manual. Pero como asistente al conteo, no es necesario votar con una computadora para ayudar en el escrutinio. Dada la boleta, que un software te reconozca qué quiso hacer el elector ahí, es un trabajo de 6 meses. Dejo mi tarjetita por si lo necesitan. No. Es un trabajo que no de 6 meses, porque obviamente hay que auditarlo, porque es crucial en el resultado, pero es algo que se puede hacer, que está resuelto en el correo, por ejemplo, y ahí sí la analogía cuenta, porque lo que está escrito en el sobre de una carta lo ven todos, lo que está escrito en un voto que ya fue emitido al momento de abrir la urna también lo pueden ver todos. Entonces lo mismo que se usa en el correo se puede usar. En Corea del Sur usan las máquinas que separan las cartas por código postal para identificar las marcas de la boleta. Por eso lo llama el correo. O sea que se podría pensar en un escrutinio provisorio electrónico y al definitivo que sea como convencional, digamos. Bueno, ahí había discrepancias, si querés, en la comisión. Hay muchos que somos fundamentalistas de esto y decimos, nada que se publique no tiene que pasar por una persona. ¿Está? Y hay otros que dicen, bueno, no, hagamos el rápido con una máquina y el definitivo, como vos decís, con humanos. El caso de Florida del 2000 me dio que, si bien fue uno solo, va en el sentido que decimos nosotros. El conteo rápido se hacía con las máquinas y el sistema de Florida tiene una debilidad que hacía agujeros en una tarjeta y la gente había mucha gente que votaba un candidato, que era el candidato que no era Bush, y el agujerito donde caían los papelitos de las marcas se llenó y entonces no se terminaba de agujerear el papelito porque no había un hueco abajo para que se... Fíjense, el problema de usar máquina, ¿quién se le iba a ocurrir que se iba a llenar el agujerito? Y entonces el lector no identificaba esas marcas porque no estaban completo hecho el agujerito y ganó Bush en Florida. 80.000 tiene para el colegio electoral de Florida, listo, definió la elección. Cuando se hace el conteo de auditoría, dice, no, todas estas marcas tienen pinta de que son votos para el Gore. Hubiese dado vuelta al resultado de la elección, hay una apelación, pero la noche del escrutinio el Gore reconoció a la Corte. Y la Corte dijo, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos sin presidente? ¿O decimos el que ganó esa noche ganó? Bueno, las noticias te dicen qué pasó.
Con lo cual hay que tener mucho cuidado, porque una máquina que además esté programada para sabotearte, te provoca un caos en el país. Vos pensás que puede haber un grupo organizado listo para salir a decir hubo fraude y que después el escrutinio definitivo lo confirme ese fraude. Con lo cual yo diría que en el conteo del reaseguro manual es necesario, es más opinable, ahí no está pintado de rojo, pero no es necesario que el voto lo emita una computadora para que lo lea una computadora. No, eso está. Entonces, si vos querés tecnología en los procesos electorales, bueno, arrancá desde el conteo incluso, con un buen sistema, y empezá a generar evidencia de que podés hacer un buen sistema de emisión, y cuando me lo pongas sobre la mesa lo vemos. Hoy todos los sistemas de emisión están rotos. El de Buenos Aires, el de Salta también el mismo, el de los de Estados Unidos en una conferencia de seguridad los rompieron a todos, jugaban a ver en cuántos minutos quebraban el sistema de seguridad de las máquinas autoelectrónicas. Y en Estados Unidos hicieron un proyecto muy serio relacionado a la pregunta que hacía el compañero, que es lo que se llama, a los informáticos les encantan las siglas, ¿sí? Verificación del voto de extremo a extremo, se llama End-to-End Verified Voting Systems. Estos sistemas utilizan lo más pesado de la criptografía para tratar de garantizar. Uno primero tiene una máquina que se autentica, después una computadora totalmente distinta que fabricó otra empresa que no tiene nada que ver con la anterior, para justamente no empezar a transmitir su información, en la cual vota. Después va otra computadora que hizo otro fabricante con otros algoritmos criptográficos en la cual verifica el voto, ¿sí? Y después va a otra que es como un escáner que mete el voto y va contando. 4 computadoras. Porque también vos, esto de verificar el contenido del chip, ¿a dónde lo verificas? En la misma máquina que te pidió el voto. Si la máquina te está haciendo trampa, te va a seguir haciendo trampa. Vos decís, se imprimió A, ¿habrá A en el chip? Si la máquina te hizo trampa y te metió B en el chip, cuando vos lo pases por la misma, te va a decir sí, A. Ok, ¿está? Necesitas otra para verificar, porque si no, si la máquina te hace trampa cuando vos verifiques. Necesitas otra independiente desarrollada por otro. Acá le estamos dando todo el sistema a un solo fabricante. Eso es peligrosísimo. Este sistema end-to-end que empezaron a desarrollar en el 2008 en Estados Unidos, cuando empezaron a encontrar todos estos problemas, utiliza lo mejor de la criptografía. Sería un poco lo que preguntaste vos. Lo diseñaron, lo desarrollaron y presentaron la licitación para oferentes. Piensen, uno se podía presentar y decir yo quiero fabricar las máquinas de validación, pero no la de emisión, pero no las otras, porque había que distribuir las tareas para garantizar, para mejorar la transparencia, vamos a decir. ¿Qué pasó? Quedó desierto. El sistema perfecto, digamos, en cierto sentido, o de lo mejor que se pensó en la cabeza de los científicos, es tan complejo que no rinde, es económicamente inviable. Entonces, o lo haces menos seguro, y ahí le empieza a rendir a los oferentes, o lo haces inviable económicamente. Eso me parece que también, si no hubiese acordado antes, también te comentaba eso en tu pregunta. ¿Había alguien más? Sí. Además ya tenemos una hora. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Agustín, fui fiscal en la última legislativa de Mendoza, para la Unidad Ciudadana, y éramos 3 fiscales generales en una escuela. Así que se me imposibilitaba controlar todas las mesas y bueno, nos guardaron varios votos, etc. Pero este tipo de votación, ¿podría facilitar las cosas a los partidos chicos? Mira, ese también es un argumento que podría facilitar las cosas a partidos sin fiscales. Primero, los partidos chicos no podrían auditar el sistema porque no podrían contratar un equipo de auditoría, no podrían financiarlo de alguna manera. ¿Quiénes podrían financiar? Unidad Ciudadana, el radicalismo, el PRO y no mucho más que podrían auditar el sistema. ¿Cuánto les pagan a una especialista como vos? No, pero yo comentaba que no los verdaderos especialistas en seguridad informática consiguen trabajo desde casa a 1.500 euros al día. ¿Está bien? Es decir, hay que conseguir especialistas en seguridad informática que por 30 o 40 mil pesos te auditen un sistema de voto electrónico. ¿Sí? Lo ganan en un día trabajando para afuera. Con lo cual, es difícil conseguir auditores, las auditorías son caras,
Con lo cual los partidos políticos básicamente van a confiar, como hacen en muchas partes de las elecciones, en que los partidos grandes se controlen entre sí y por goteo no los perjudiquen a ellos, ¿no? Es decir, mira, yo no puedo practicar en toda la mesa, pero por lo menos me aseguro que haya uno de los dos partidos grandes, entonces asumo que me van a cuidar los votos de ellos, digamos, porque ninguno de los dos va a robar mi voto, salvo que se lo repartan entre los dos a tus votos. No hay forma de garantizarle la transparencia del sistema a un partido que no sea si el partido lo puede fiscalizar. Y ponerle, básicamente, yo lo siento si quiere, pero un partido que se presenta a una elección necesita por lo menos una estructura de fiscalización acorde a la elección a la que se presenta. Es decir, un partido con 700 afiliados no se puede presentar a nivel nacional. ¿Está bien? No se puede, a lo mejor se puede, yo no sé lo que dice la ley, pero realmente las limitaciones de fiscalización que va a tener son independientes del sistema de emisión que se use. Y no lo va a ayudar el voto electrónico, al revés, si querés. Ellos van a ser los que menos aparezcan en la pantalla, porque va a tener tan pocos votos que vos podés robarte 9 de cada 10 votos de ellos, porque lo vota tan poca gente que no aparece nunca. ¿Está? Cuando vos estás en duda, llegás y no lo ves, y hasta a lo mejor te olvidaste que estabas en duda con ese partido. Y nadie te lo va a denunciar. Y cuando se te lo denuncia, ese fiscal no está, y la denuncia pasa. Sin fiscales, no hay fiscalización, y no hay, si se quiere, el voto electrónico no ayuda en eso. Son dos preguntas que voy a hacer. Bueno. ¿Y qué alternativa tenemos? Bueno. La otra. Bueno, esa era una. Son 27 más o menos. Y la otra, ¿puede haber una elección paralela? ¿Qué? ¿Cómo una elección paralela? Una votación paralela. Dos resultados. Dos resultados, o sea, uno que se vaya hacia para el otro, en el tramo general, en el final. O sea, como decís vos que Bush ganó No puedo decir que, digamos, en el escrutinio. que el recuento. Sí, bueno, lo que dijimos, ¿no? Perdóname, creo que está diciendo que el recuento manual de distinto que es lo que da la No, la computadora. carga. ¿A decir algo? Como decís, yo estoy votando a la. Y en el chip aparece que sí. A mí me puede salir A. Bueno, sí, probablemente te salga el A si el sistema está bien hecho. A ver, empecemos con las alternativas. La primera pregunta la entendí bien. Bueno, primero, yo soy especialista en informática. Estudié el tema, hablo con muchos políticos por el trabajo que tengo, pero ¿cuál es la alternativa al instrumento de votación? No sé, a ellos les pagamos el sueldo para que lo piensen. Lo que nosotros decimos es, usar una computadora te va a generar más problemas que soluciones. Bueno, pero yo quiero... Bueno, pero pensalo porque en 2 años va a venir diciendo tenemos que sacar esto porque es un desastre. Va a pasar eso. Ahora, ¿cuál es el sistema perfecto para esta provincia? Menos que menos soy yo el indicado, yo no soy politólogo. Sí tengo algunas opiniones en función de mi experiencia y la puedo remarcar. En mi opinión personal, el sistema de boletas únicas de papel es muy difícil de cuestionar desde el punto de vista de los problemas que dicen que hay, que no sabemos si hay, pero que dicen que hay. No hay robo de boletas, hay oferta electoral completa, no se imprimen 10 padrones de boletas, el elector vota con total libertad, en secreto, y presentándose la oferta electoral completa, y el conteo puede ser asistido por computadoras o incluso manual, pero no es tan complejo, ¿sí? E incluso es compatible, pensándolo bastante bien, con algunos de los sistemas que se tienen acá. Si yo creo, como ciudadano, y como a lo mejor haber estudiado un poco esto, no desde mi disciplina, pero que el Estado debe proveer la oferta electoral, se debe encargar de proveerle al elector la oferta electoral, y que de la forma más simple posible y más transparente para el elector, y hacer una marca en un papel con primer grado terminado, y estamos listos, ¿sí? Yo, a lo que voy a hacer una pregunta, ¿podemos tener un presidente de la nación virtual? Es decir, que gane uno cuando gane el otro, sí, yo lo mencioné. Sí. Es decir, la voluntad se transforma en escaños, o en particular en un cargo ejecutivo, en la elección de un candidato, y lo que puede ocurrir es que incluso el escrutinio definitivo no le dé posibilidad de apelación al que ganó, pero el sistema electrónico lo dio perdedor. Porque la ley,
la parte de las auditorías, dice que una mesa con a lo sumo 4 votos de diferencia se acepta. Me van a decir, los que leyeron las leyes actuales con el sistema de papel, en el sistema de papel también, con 4 votos de diferencia. ¿Por qué con 4 votos de diferencia en el sistema de papel sí y en el voto electrónico te quejas de eso? En el sistema de papel, los 4 votos de diferencia, como dependen del presidente de mesa y de los fiscales que estaban en esa mesa, que haya esos 4 votos de diferencia, hacen que esa diferencia sea distribuida. En un lugar, el fiscal de un partido logró robarse un voto, pero en el otro seguro lo hizo el fiscal del otro. Y el presidente de mesa, que era de un partido, y logró romper un voto en el otro. Entonces esos 4 votos se terminan compensando. No debería pasar, ojalá que de 0 la diferencia, pero realmente en elecciones con millones de electores, que quizás no es el caso que tiene usted acá, con que dé el resultado que da, con que dé el ganador al que tiene que ganar, si al último decimal, si a la última cifra los votos no son iguales, no importa. Con el sistema electrónico puede lograr que esos 4 votos vayan todos para el mismo lado. Entonces estamos hablando de un 2% de diferencia, todo para el mismo lado. Por eso en el sistema electrónico debería aceptarse 0 de diferencia. Sí, eso, yo te iba a decir eso, si pones el sistema electrónico hay que más. Pero la ley que tiene media sanción no lo establece eso. Bien, acá en el caballero vamos a hacer la última pregunta porque ya es tarde, así que... Buenas noches, mi nombre es José Luis Piedra. En realidad la pregunta no es para Dante, sino que aprovecho a la doctora Jaúl y al doctor Rauch. Tomando en cuenta de que Dante dijo de que hay presunción de la violación del secreto del voto, de la posible violación del secreto del voto, y haciendo de cuenta de que la ley sea votada y aprobada. Hay un concepto jurídico que dice que un derecho no es vulnerado hasta que esa ley se aplique o esa norma sea aplicada. ¿Qué le queda al ciudadano común? ¿Qué herramientas le queda si el día que va a votar ya está implementado como para decir no, mi voto, tengo dudas sobre el secreto de mi voto? ¿Qué haría el ciudadano común ante esa situación? Doctor. Estimado doctor. Dame la... Primero mi agradecimiento a José Luis que no me hizo esa pregunta. Pero el doctor Rauch es un especialista en contestar esa pregunta. Porque algo estuvimos hablando antes. La respuesta a esa pregunta está un poco en el paneo general. Muy general porque yo sé que aquí el expositor trata de traducir esto. El problema desde el punto de vista real, tecnológico, es mucho más complejo y es muy difícil de explicar. Lo que ha hecho él es traducirlo a cosas bastante básicas y sencillas para que la mayoría de nosotros podamos entender. Pero les aseguro que el problema es mucho más complejo y por ende mucho más peligroso, mucho más hackeable, mucho más más posible de hacer fraude que el que se vea a simple vista. Dicho eso, la respuesta a esa pregunta está vinculada a qué es lo que nosotros hacemos cuando votamos y por ende qué derechos tenemos cuando votamos. ¿Sí? Bueno, nosotros hace unos 100, 150 años empezamos, hay dos formas digamos, se parte de la base de que nosotros somos soberanos, es decir, la suma de todos nosotros ejercemos el poder. Esa es la diferencia con las monarquías, con los dictadores y demás, donde el poder está dado por razón divina o porque tengo las armas. Nosotros, la democracia se basa en la soberanía del pueblo. Esa soberanía se puede expresar de dos formas. Una es a través de que el pueblo gobierne directamente, por mecanismos directos de atribución de soberanía. Y luego tenemos el modelo que elegimos de hace prácticamente unos 300 años, ¿sí? Que es el modelo de representación indirecta, en donde la soberanía del pueblo la ejercemos a través de representantes que votamos. Quiere decir que todo el sistema, la democracia misma, todo el modelo político de gobernanza se basa y tiene su punto central en las democracias representativas.
en el voto. Si ese voto está comprometido o siquiera dudado, no podemos hablar de un sistema democrático y mucho menos de una república. Para que el voto no esté dudado, es necesario que se cumpla alguna de las cosas que muy bien explicitó el expositor, pero que se pueden resumir desde el punto de vista constitucional en 3 factores, que son los que tenemos que usar cuando vamos a votar. El primer factor es el secreto del voto. No siempre ese factor estuvo en las democracias. El secreto de voto en la Argentina tiene 100 y pico de años. 106. 100 y pico de años. Y en el mundo tiene 150 años. Cuando se implementó el voto, no siempre fue secreto. ¿Por qué se hizo secreto el voto en las democracias indirectas, en las representativas? Por eso que contó del patrón. Porque entonces el voto era un voto, si se quiere, acumulable. Yo tenía poder sobre otros y podía acumular los votos de otros. Para evitar que eso ocurra, la única forma es que cada votante permanezca anónimo. Entonces el secreto del voto es uno de los 3 requisitos constitucionales en la Argentina y específicamente en la provincia de Tierra del Fuego, porque así lo dispone la Constitución que redactamos en 1991. Primero, el secreto del voto. Cualquier sistema de votación que sea manual o tecnológico, de cualquier tipo, que ponga en duda, no dije que asegure, simplemente que ponga en duda el secreto del voto, destruye automáticamente el sistema democrático y republicano. Porque crea la duda en todos nosotros sobre si podemos ser identificados. Esa es la razón por la que Maduro, en una conferencia pública, en un sincericidio deliberado con el objeto de modificar una elección, le dijo a la gente: guarda porque tenemos contabilizados 400.000. Le dijo a la gente y le introdujo la duda. Podía ser cierto, podía no serlo, pero eso bastó para modificar la elección. Porque el empleado público que depende de un salario está en la misma situación que el patrón cuando el voto no era secreto. O me votás o te quedás sin trabajo. La mera duda, la sola sensación en el pueblo de que no se sabe si nos pueden identificar, destruye el sistema democrático tal como lo conocemos hoy. Por consiguiente, ningún sistema de votación que ponga en duda el secreto de voto es democrático y es constitucionalmente válido, al menos en la República Argentina, con la actual Constitución Nacional. Pero no solo la Constitución Nacional. El artículo 75 de la Constitución Nacional, inciso 22, incorpora como derecho interno aplicable una serie de tratados internacionales que suscribió la Argentina. Entre ellos, por ejemplo, el de la Declaración de Derechos Humanos. Entre otros, hay varios. El artículo 22 establece la obligatoriedad de que el voto sea secreto, que se garantice que el voto sea secreto. Fíjese que la palabra que utilizan no es sistema, dice garantice. Garantice quiere decir fuera de toda duda, que no haya un estado de duda en la población. Primer elemento. Segundo elemento, la integridad del voto. Eso también está, más allá de la técnica, está reflejado en las normas constitucionales argentinas. La integridad del voto significa que toda esa secuencia que se ve ahí, toda esa, esté razonablemente asegurada. Por eso
aquí el ingeniero, con mucha precisión, hablaba de la posibilidad de, por ejemplo, efectuar el conteo, pero siempre con una persona al lado. La máquina puede escanear el voto, pero tiene que haber una persona al lado que valide, fiscales, presidente de mesa, lo que sea, integridad del voto. ¿Sí? Y finalmente, un tercer elemento del que acá se habló poco, que es esencial en la República Argentina, que es la publicidad de los actos de gobierno que está en nuestra Constitución y en la Constitución Nacional. El voto, la emisión de voto, el proceso al que se refería él, público, después de la emisión del voto público, tiene que ser auditable por cualquier persona que no tenga ningún tipo de conocimiento informático. Porque si no, no se garantiza la publicidad del acto electoral. Que el acto sea público significa que todos podamos comprender lo que está pasando. Pero si esto en realidad se privatizó porque una empresa privada quiere ganar plata y se pone en tensión el negocio de ganar plata a través de la soberanía popular con la propia existencia de la democracia, y se oscurantiza el sistema. El sistema que se propone acá, por ejemplo, tiene, como bien dijo el ingeniero, está patentado. Patentado quiere decir que es propiedad privada de alguien. Por esa razón se niega a mostrar el código fuente. El código fuente son las líneas, lo que la máquina tiene que hacer. Y aun cuando lo pudiera mostrar, como bien dijo él, son 15 millones de líneas. ¿Ustedes se van a poner a leer 15 millones de líneas para ir a votar? No. Quiere decir que el voto no es, la acción de votar deja de ser pública y pasa a ser oscura. No se puede, como dice el técnico, auditar. Ahora bien, si vos cuando vas a votar no te encontrás con esas tres cosas satisfechas, entonces vos no estás votando. Estás haciendo otra cosa. Estás siendo parte de un engaño. No estás ejerciendo la voluntad popular. Para que la voluntad popular se pueda ejercer válidamente, esta voluntad se debe expresar públicamente, secretamente e íntegramente. Si esas tres cosas no se hacen, no se puede decir que hubo una elección democrática. ¿Sí? ¿Qué puede hacer un ciudadano cuando le pasa eso? Bueno, no le tiene que pasar. Mucho antes de eso, algunos ciudadanos tenemos que tomar la decisión de cuestionar esto, antes de que se haga la elección. ¿Sí? En Tierra del Fuego es probable, si esto ocurre, que nosotros hagamos eso. Bueno, listo. La doctora Codor quiere agregar algo de lo que dijo. Bueno, entonces, por lo que vemos que hay mucho interés, muchas preguntas por contestar, y está bueno, digamos, como iniciar este ciclo de charlas. Quizás cuando la legislatura, digamos, finalmente cite al partido político, si no vuelve a caerse, después de, digamos, convocar a más profesionales, o podemos hacer todo fuerza de la legislatura y o sea, enviando notas a la legislatura, pidiendo participación, pidiendo participar en las mesas, mandando notas de adhesión y quizás reenviando, digamos, como lo que Dante muy generosamente vino a contarnos a Tierra del Fuego para que lo lean por lo menos, si no lo pudieron escuchar, quienes lo tenían que escuchar, que eran los legisladores que van a ser quienes... Venimos a representación de legisladores, que apoyan. Perfecto. Y ¿sabes que hoy escuché en la legislatura que por decisión de los concejales fue suspendida la comisión? Porque tenían... No se informaban de eso. No, pero se suspendió por decisión de los concejales que tenían sesión. Yo mandé una nota de bueno, no aclararon. Perdón, antes que nos vayamos, un gran aplauso al expositor. Bueno, listo. Por hoy no vamos a nada. Muy bien, gracias.